Tenemos la suerte y el agrado de realizar la segunda defensa de la maestría de la MAPAU. Ha costado bastante encarrilar la segunda defensa, pero lo logramos. Y quería presentar al tribunal, que en este caso está compuesto por el doctor arquitecto Sergio Forster, que visita es arquitecto de la UBA, doctor en arquitectura, profesor invitado y asociado e investigador asociado de la UDECU de la DITELA desde el 2012 hasta la actualidad. Fue director de la carrera de la DITELA entre 2010 y 2019, si me equivoco en algo. Sí, no me recuerdo exacto, sí. Lo revisé. Más o menos. Profesor titular de proyectos de la Universidad Torcuato Di Tella, profesor titular de la FADU hasta 2013, profesor invitado en Arizona State University, cuando vinieron a la Universidad Torcuato Di Tella, coordinador académico de la maestría de arquitectura de la FADU hasta 2003 y ha obtenido premios y distinciones docentes en investigación y en proyectos a lo largo de una vasta carrera. Todos lo conocemos. Desde hace varios años está desarrollando su actividad profesional y académica, así que muchas gracias por venir. Santiago Miret, arquitecto, magíster en investigación proyectual con organización vivienda y es doctorando en arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente imparte cursos de sistemas de representación geométrica y morfológica en la cátedra de Encinas, en la facultad en la FADU de la UBA, y morfología en la Universidad de Palermo. Como decía, graduado en arquitectura, pero ha integrado su práctica profesional con diferentes proyectos y dirección de obra en la ciudad de Buenos Aires. En 2015 fundó junto a Melissa Brieva la firma Notorious Architecture, dedicada a la investigación en proyecto arquitectónico y teoría computacional, obteniendo varios premios, entre ellos el finalista en el Young Architects Competition de 2019. Además, ha desarrollado su actividad docente tanto en la UBA como invitado en otras escuelas de arquitectura. Y una vasta carrera ahora también por arquitectos, premios, distinciones. Y Emiliano de Consensao, arquitecto que conocemos de la facultad, magíster en arquitectura y cultura de la ciudad de la Universidad Torcuato Di Tella en el año 2022. Es docente del taller de Zelagowski, Remeller y Coglia de la Sota y el taller de proyecto y el taller de teoría de los mismos profesores. Fue docente de historia de la arquitectura en la FAU en LP y también docente de proyectos de cátedra de la Facultad de Arquitectura de La Plata y asistente docente en la Universidad Torcuato Di Tella en historia y en proyectos. Desarrolla su actividad profesional en la ciudad de La Plata, además de investigación específica. Bueno, Raúl, Horacio, van a llegar. Una característica de esta nueva etapa, Raúl, es la puntualidad. Por eso arrancamos a las 3. Bueno, tenemos el agrado entonces de dejarle la palabra a la maestranda Remedios Casas, que va a defender su tesis doctoral tesis de maestría. Por ahora, futura doctoral, material máquina, así que todo tuyo. Bueno, gracias. Bueno, gracias a todos. Bueno, empecemos. Este trabajo opera en base a las relaciones entre la materia y la actualización formal. Y de manera específica nos vamos a ocupar del proceso de tensiones entre ambas, y de ese punto intermedio en donde la materia puede ser abordada como un estado de potencia, como una entidad compleja capaz de producir y autoproducirse. El espacio... Esperen que voy a darle entendido porque no me dejaban. Ahí, los dejo en suspenso, pero no corren las diapos. ¿Corre el tiempo? No. Las corro desde acá, no pasa nada. Tampoco estaría corriendo. Tampoco estaría corriendo.
Ahí está. Ah, tocando en la pantalla, ¿no? Bueno, el espacio es perceptible a través de la materia. En nuestra disciplina el vínculo con ella es fundamental, ya que los modos bajo los cuales sea organizada en el espacio definirán propiedades y producirán afectos. En base a esto se propone la construcción de procedimientos que nos permitan trabajar sobre la forma arquitectónica, operando de manera específica sobre la organización material y sobre las relaciones involucradas. Para esto vamos a tomar de campos ajenos a la disciplina conceptos que nos permitan consolidar un modelo de trabajo y delimitar un problema tanto en la definición de una operatividad como para la determinación de un objeto de estudio. Estas teorías proceden del campo de la biología y de la filosofía y desarrollan la relación entre materia y organización, haciendo especial énfasis entre la materia y las relaciones, entre la materia y la potencia, y entre la materia y la transformación como objetivo. Estas teorías... Se está compartiendo el favor en la... Bueno. La presentación en Zoom. ¿Podéis? Espera. Bueno, no importa. Justo ¿Y por qué será? No, porque tiene que clicar ahí. Ah, bueno. Yo sí me voy para acabar, pero ¿querés verlo? Compartiendo el Power. ¿Querés que te distraigas? No. ¿Está compartiendo? Sí. Ah, pero deben estar compartiendo ahí. Allá. No, compartí esta, ahí está. Ahora se ve, lo que se ve es el power, Perfecto. Y ahí, pero, a ver ahora, ahí que se ve. yo sigo viendo el power, pero veo que hay algo distinto en él, o no, a ver, pasá de diapositiva. No, no cambia, ese es el problema. Fíjate si poniendo ver presentación, se ve lo mismo. Como ven. Una hora antes para que vayan. Sí. Si no, la otra es así, sin compartir. Que lo que se ve es lo que se está proyectando, No. pero no se ve lo mismo. Pero. Voy a tomar un poco de agua mientras. Hidratate. ¿Te puedes sacar esto? Prefiero que no, pero sácala. Sí. No puedes. Sácala si van a compartir desde ahí y no quieren. A ver. Bueno. Espera que voy para allá y me fijo ahí. Dale. Perdón, pero las cosas siempre pasan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no se ve. Están spoilando toda la presentación. No sigan pasando imágenes. Vamos a arrancar ahí. No entiendo por qué no se ve lo que se tiene que ver. A ver, Es que no lo pone como en la vista de presentación, que es como lo probaste vos. Sí, y andaba bien. Si no, cerrale y volvelo a abrir. Ahí está. Quedó clavado. Probar con eso. Yo veo como muchas abiertas. Sí, también. No, eso no. Ahí está. Lo que tiene que estar. No, para mí cerralo y volverlo a abrir. ¿Qué esto? Sí, A ver. porque ahí hay un problema con...
¿Dónde está? ¿Acá? ¿Defensa? Está en el escritorio. Perfecto. Ahí. Y ahí fíjate si le podés dar a la vista de presentación. Presentación con diapositivas. Ahora. Y ahora. Porque esto se ve bien. Sí, pero se ve Lo que así. se ve pues, es eso. por eso hay que parar. Fíjate, no, hay que ver ahí en las opciones que daba. Ahí mismo, en el ver presentación. Acá. ¿Esto qué es? Déjalo ahí un segundo, ver todas las... No. Esto, no sé, en negro o normal. Fíjate eso. Otra vez. El zoom, ocultar la ficha del modelador. Eso. ¿Y pero por qué ocultan la vista? Ahora les confirmo si se ve. Pará. Sí, es la vista del moderador. Es útil. Igual. Estaba viendo, pero bueno, ya fue. Está bueno porque vamos viendo la actividad. Ahí veo todo, como lo estábamos mirando recién, con la pantalla negra. Ahora lo veo bien. Ahora se ve perfecto. Ahí se ve bárbaro. Sí. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, seguimos. Bueno. Bueno, estas teorías describen modelos organizacionales que han sido desarrollados para describir unidades y sistemas en nuestro medio físico y social. En todos los casos, estas teorías definen una posición respecto al modo en el que se consolidan las unidades y las estructuras que nos rodean. A los efectos de esta investigación, esto es relevante, ya que el modo en el que las comprendemos define el modo en el que nos apropiamos y establecemos los parámetros para construir nuevas. Humberto Maturana y Francisco Varela recurren al concepto de máquina como un modelo artificial para poder explicar las relaciones presentes en diversas estructuras vivas y no vivas. El enfoque sistémico de partes y relaciones de articulación les permite distinguir dos modelos diferentes que no son necesariamente opuestos. Por un lado, las máquinas dinámicas o alopoiéticas, que están conformadas por partes que se encuentran subordinadas a un objetivo específico. La finalidad de su organización es externa a ella y por este motivo estas organizaciones admiten cierta intercambiabilidad de sus partes, siempre y cuando las relaciones que conservan al objetivo permanezcan garantizadas. Las máquinas autopoiéticas también están compuestas por materia y relaciones, solo que en estos casos las referencias externas, es decir, los fines o los objetivos, son sustituidos por procesos de autoproducción y autorregulación. El objetivo de estas máquinas es producirse a sí mismas, y lo que producen es básicamente materia y relaciones de interacción y transformación. La finalidad externa determina a todas estas relaciones de las máquinas dinámicas y además las constituye como una unidad. En el caso de las máquinas autopoiéticas, esta finalidad es suprimida y reemplazada de alguna manera por un sistema de relaciones que las mantiene estables. Uy, se me pasaron mal. El entorno material que estos modelos organizan presenta algunas diferencias asociadas mayormente al tipo de relaciones al que son expuestas. Sabemos que la materia posee propiedades y atributos, pero también sabemos que entrarán en juego unas u otras, dependiendo de si la materia es asumida simplemente como un medio o como un dispositivo con cierto grado de potencia. Mientras que las máquinas dinámicas, la materia es el medio que vehiculiza las relaciones. Para las máquinas autopoiéticas, la materia es fundamental. Dependen de la materia, emergen de ella y son el producto de las relaciones que ella misma desencadena. Las relaciones de articulación, también presentes en ambas estructuras, tienen algunas diferencias. En el primer caso, al estar determinadas por los objetivos de la máquina, sus componentes se encuentran siempre referidos a un orden mayor. Mientras que en las máquinas autopoiéticas, al producir sus propiedades y sus componentes, las relaciones entre parte y parte son determinantes. Esto no significa que no posean jerarquías, sino que la capacidad de interacción y producción y transformación limitan a la organización en base a una referencia única. Esto nos lleva a otra teoría asociada a la materia como potencia operativa. Si trazáramos un paralelismo entre la teoría de las máquinas y la caracterización de la materia de Manuel de Landa,
nos encontraríamos con algunos puntos de contacto entre ambas. En su teoría sobre la inmanencia de la materia, DeLanda expone dos modelos de producción formal en los que esta materia alterna entre dos posiciones diferentes. Por un lado, la denominada materia pasiva es planteada como un modelo productivo basado en un proceso en donde la forma es algo concebido de manera previa a la interacción material. En este caso, la forma es un problema exclusivamente geométrico y la materia es modelada bajo un comportamiento pasivo. La otra posición está basada en la materia como un precipitador de la forma, donde a partir de la inmanencia de la materia y la potencia de sus atributos, se concibe la forma como una emergencia interna. De un modo similar a las máquinas autopoiéticas, la forma material se basa en un sistema de relaciones locales que refuerzan la autonomía de sus estructuras en relaciones internas de autoorganización. La capacidad de autoorganización de la materia es para el autor un factor sumamente potente, y a este respecto reconoce grados y tipos que van desde la autoorganización hasta la multiplicación de materia y de relaciones. No todas las organizaciones materiales van a ser iguales, algunas van a organizar, pero otras van a llegar incluso a autoproducirla, ¿no? Que es el caso de los ciclos autocatalíticos, ¿no? En donde aquello que precipita la autoorganización es la proliferación como un acelerador de procesos de organización y de transformación material, en donde las relaciones parte a parte producen una estructura que regula desde el interior y donde la ausencia de subordinación de sus componentes a una unidad plantea una lógica que alterna entre el equilibrio interno y algunas interacciones con el medio, que regulan el crecimiento de esa red, ¿no? A ese comportamiento DeLanda, que lo va a tomar de Maturana y de Varela, lo denomina crecimiento a la deriva. Pero hay una teoría más, que es la teoría de los ensamblajes, en donde DeLanda va a desarrollar otro nivel de organización material que no depende exclusivamente de la autoproducción, pero sí está basado en relaciones entre componentes. Del mismo modo que sucedía con las relaciones autopoiéticas, la teoría de los ensamblajes introduce un modelo de organización que suspende al concepto de totalidad, unidad, ¿no? Les dirían Maturana y Varela, como objeto de organización. Para el autor, las relaciones establecidas entre las partes constituyen a la entidad. Un ensamblaje es una organización producida en la convergencia de partes, entre los cuales se establecen relaciones de exterioridad. Estas relaciones no comprometen a la identidad de cada parte, pero constituyen propiedades que solo existen mientras éstas permanezcan en relación. A este efecto, el autor lo denomina propiedades emergentes. La consolidación de una unidad, o en palabras del autor un componente complejo, no está determinada ni por objetivos externos ni por la autorregulación, sino que ahora se encuentra definida por esas relaciones, y lo que consolida no es una unidad, sino una identidad. En los ensamblajes se activan dos fuerzas, opuestas pero complementarias. Por un lado, una fuerza que contiene las propiedades y conserva la identidad, y por el otro una tendencia o fuerza opuesta que mantiene en tensión a los ensamblajes y que surge a partir de la autonomía de sus partes. Este comportamiento puede desarrollarse y tender hacia la desestratificación, o sea, a que una parte de esa organización adquiere un nivel sumamente alto en cuanto a autonomía y tiende a separarse y a construir un nuevo ensamblaje. Vamos a referirnos a la arquitectura desde estas conceptualizaciones y transferir estos conceptos a nuestro campo, con el objetivo de precipitar una acción proyectual que trabaje la forma a través de la organización material. Para esto es necesario traducir estos modelos autogestivos en un modelo factible de ser utilizado en la producción de la forma arquitectónica. Asumamos en principio que cualquier objeto arquitectónico es a priori un sistema dinámico o alopoiético. Conforme a las definiciones ya explicitadas, a un objeto arquitectónico podemos considerarlo como uno, ya que posee materiales sometidos a relaciones que satisfacen los requerimientos de un objeto a constituir. No podemos concebir a la arquitectura por fuera de esta caracterización, ya que no puede definirse sin objetivos. Sin embargo, veremos que en algunos casos se tensionan a estos modelos con la intromisión de mecanismos autónomos, autoorganizativos, que van a desestabilizar parcialmente ese equilibrio presente en esas unidades dinámicas.
La teoría de las máquinas autopoieticas está referida a lo vivo. Está concebida para explicar la organización de sistemas orgánicos donde la autopoiesis es precipitada por la materia como un catalizador. Pero en la arquitectura, la materia no se organiza espontáneamente, sino que siempre estará mediada por relaciones anteriores o externas a ella. Sin embargo, a los efectos de este trabajo, podemos efectuar esa traducción de estos mecanismos si resolvemos dos puntos. Por un lado, nos enfocamos en la articulación entre partes y utilizamos a las relaciones de interacción como un mecanismo de organización, y por otro lado, adoptamos a la repetición como una operación geométrica fundamental y como aceleradora o catalizadora de una autoorganización que en nuestro caso será asistida. Un objeto arquitectónico está en condiciones de ser interpretado como una máquina material si produce su forma a partir de relaciones internas o de procesos internos. Esto se realizará en base a la proliferación iterativa de componentes y de relaciones que interaccionan y transforman componentes, que no los multiplica como haría un organismo vivo, pero sí actualizan las articulaciones de esa materia que incorporan en cada repetición. En nuestra... Perdón, lo quería cortar. Entonces, de esta manera podemos aislar, identificar una serie de características que son las que serán como la base fundamental para poder consolidar ese modelo. Por un lado, podemos convenir en que nuestra máquina material va a operar dentro de un entorno estable, debido a la naturaleza de los objetos arquitectónicos, y que dentro de ellas producirá secuencias de relaciones que configurarán una estructura producida bajo sus propias lógicas, es decir, va a ser autopoiética. Las interacciones son la repetición y la variación como operación, serán las aceleradoras artificiales del proceso de proliferación de un componente. Esto producirá estructuras con cierto nivel de homogeneidad, pero con capacidades para desarrollarse más allá de su organización actual y articularse en niveles más complejos, consolidando una estructura que será simultáneamente homogénea y heterogénea. Como estas máquinas poseen la capacidad para desprenderse y reorganizarse en una estructura nueva, se partirá de un sustrato material, que en este caso será sustraído de un objeto arquitectónico existente. Y por último, la capacidad o el fenómeno del crecimiento a la deriva va a ser transformado en una tensión entre la autoorganización y un contexto físico que ejercerá restricciones. Es importante que aclaremos que en este caso la materia no va a ser trabajada como un material, sino que en realidad estará mediada y va a funcionar como una interfaz o como un componente complejo que va a tener propiedades materiales, pero también va a tener propiedades de relación a la vez, es decir, va a ser material y relacional a la vez. Un material máquina con una doble articulación que relaciona en simultáneo piezas a nivel local o entre piezas similares, incluso involucrando articulaciones en otros niveles. A este componente vamos a extraerlo de una máquina dinámica del campo de la arquitectura, pero con algún nivel de transición hacia el autoorganizativo. Este componente va a ser separado de una unidad, o sea, va a estar en un estado de desprendimiento, y se compondrá de partes o de piezas y de modos asociativos, o sea que si queremos que funcione como un dispositivo necesitamos materia y relaciones. Vamos a suponer entonces que un fragmento de arquitectura puede ser una máquina que se autoorganiza y distribuye materia en el espacio a partir de su multiplicación y variación. La separación de un fragmento disuelve la unidad que conforma y al separarse puede conformar organizaciones nuevas a partir de procesos de articulación. Los objetivos que se persiguen se circunscriben a la realización de diferentes proliferaciones que producen estructuras a las que podríamos denominar prearquitectónicas, dado que no van a poseer actualizaciones del tipo programáticas o tectónicas, a pesar de que en algunas instancias más avanzadas, algunos de estos aspectos van a ser incorporados para precipitar alguna organización específica. La obra de Carlo Scarpa se caracteriza por un profundo desarrollo de la forma a través de la materia. La experimentación a partir de los elementos de la arquitectura y de los materiales se manifiesta en una diversa cantidad de estrategias que profundizan ese vínculo. La repetición y variación de un elemento es una estrategia utilizada en reiteradas oportunidades
en el desarrollo de superficies, consiguiendo diferentes grados de articulación de la materia. Estas estrategias suelen estar incorporadas en estructuras más estables, en donde operan como intensificadores, incrementando la cantidad de materia o atomizándola en elementos dispersos. En estos casos, el énfasis sobre los elementos y sus posibilidades expone la aplicación de procesos de transformación acumulados. Estos procesos tienen un efecto muy potente, ya que disuelven su identidad en la repetición e introducen una organización autónoma que desestabiliza a la unidad en la que se insertan. Como contrapunto a una obra enfocada al diseño de los componentes, estos procesos de series repetidas y variaciones desencadenadas tensionan a las estrategias generales con episodios de intensificación por fragmentos o partes. Estos fenómenos dan como resultado una serie de procesos proyectuales híbridos, en donde la forma arquitectónica no es exactamente el resultado de la repetición de un sistema de elementos, así como tampoco una totalidad definida hasta su mínima unidad. Sus trabajos exploran estadios intermedios de ese rango, transformando elementos, proporciones, relaciones entre componentes y posicionamientos. En todos ellos los componentes se ordenan por igual bajo estructuras generales, así como bajo sus propias lógicas sostenidas en su repetición. La libertad formal de cada componente no es aleatoria, sino que devienen de series de transformaciones sucesivas, de las cuales son extraídos y a partir de lo cual son recombinados. La obra sobre la que vamos a trabajar y a partir de la cual vamos a consolidar el componente que va a ser la parte material de la máquina material con la que vamos a trabajar, surge de esta obra del negocio Olivetti en la pieza San Marco, elegido fundamentalmente porque en base a las características mencionadas, era uno de los casos en donde aparecía con mayor intensidad este comportamiento híbrido entre una estructura estabilizada y un sistema autónomo, en donde la materia era organizada a partir de relaciones de repetición y de variación. Y de alguna manera, por la naturaleza, por las características de la estructura de la escalera, que es básicamente el sistema sobre el cual se va a trabajar, resultaba bastante explícito el caso y con bastantes capacidades de operación. Un poco en base a las características que habíamos mencionado, aparecía esta doble condición de un sistema con cierta autonomía en un sistema más estabilizado, que es el entorno en donde está la escalera. Aparecían las operaciones de repetición y de variación como un instrumento de organización de un elemento. Había cierta condición de homogeneidad en esa organización porque está constituida a partir de la repetición y de la variación de un mismo elemento. La estructura tiene su complejidad porque aparecen diferencias más graduales que tienen que ver con el desplazamiento y la superposición de un elemento, de varios elementos, pero también hay episodios, algunas situaciones puntuales en donde los elementos se trabajan de manera singular o son extendidos y transformados. De modo que de este caso, lo que se selecciona para empezar a definir un componente y para empezar a definir esa máquina, se desprende de la escalera específicamente, que está compuesta, está producida a partir de la repetición y el desplazamiento de una unidad que en realidad está compuesta por dos paramentos verticales y por esos dos escalones que son unas superficies horizontales. En realidad también está añadido el otro sistema, que es que tiene también su autonomía de organización. Por eso en el trabajo hice algunas experiencias tomando a todo el elemento y tomando también esto solo, pero como tiene un comportamiento autónomo, para la definición de este componente no se lo incluyó. Esos son sus elementos o las familias de los elementos. Sino que en realidad lo que se termina tomando es un tramo intermedio, es alguno de esos,
en base también a identificar un patrón, digamos, de desplazamiento de esa máquina, de multiplicación de esa máquina, que es esa repetición, desplazamiento y superposición que surge a partir de esas unidades. Que también, y un poco pensando en las propiedades que mencionábamos al principio, este trabajo tiene un tratamiento de los elementos en donde se está preservando todo el tiempo la autonomía de esos componentes, ¿no? El punto en donde en realidad se puede ver en el apoyo ese de bronce que está separando los escalones, en el desplazamiento de los escalones respecto de los apoyos verticales. Siempre hay operaciones que están manteniendo en cierto grado de desarticulación a los elementos, pero a la vez funcionando todos juntos. Esa es la pieza, la selección, que es esta, que está compuesta por esos elementos. Ahí a la derecha pueden ver el otro componente que en algún momento también había separado, pero bueno, los ejemplos que vamos a ver hoy están trabajando solo sobre el componente de la izquierda. A su vez, cada familia de elementos establece una relación específica entre sí y a su vez entre ellos. Los escalones trabajan por superposición, una superposición parcial entre sí, que ahí aparece esa vinculación de esa pieza. Los apoyos verticales se van yuxtaponiendo y va teniendo cierto desplazamiento y también cierto grado de transformación de su espesor, que es otro de los temas que también van a aparecer, ¿no? Y de alguna manera las relaciones que se terminan definiendo en esa máquina tienen que ver con todas esas, ¿no? Por un lado, el funcionamiento conjunto de la máquina material, que tiene que ver con esto, ¿no? Que hay operaciones de repetición, de desplazamiento vertical y horizontal, yuxtaposición, superposición, con un funcionamiento entre partes que tienen que ver con estas, con la superposición y con la yuxtaposición de las partes de los apoyos, y con una multiplicación que se da en un sentido, de manera unidireccional, en el caso del estrato original. Y también con un tema que es importante, que tiene que ver con la transformación, o con la capacidad de transformación de los componentes y de la materia, y que tiene que ver con esto que pasa en la escalera, que es la modificación del ancho de los escalones, y también el alto, pero eso es una condición más propia de la escalera, ¿no? Pero aparece como la transformación de ese mismo elemento. Ese mismo elemento en la repetición va transformándose. Incluso digamos, hay secuencias que ahora las vamos a ir viendo en detalle, y en algunos puntos, como en ese escalón que se estira, como una operación más puntual. Entonces es un poco esto de las diferencias más graduales y de algunas diferencias puntuales. Eso que se ve. Entonces de esta manera, ahí aparecen como todos los parámetros y las propiedades de este componente máquina, de este material máquina, y que le van a dar, o van a ser el puntapié de una serie de experiencias que para esta presentación yo las organicé como en 3 estadios, y un estadio ya un poco más definido, en donde en realidad la diferencia entre cada fase, o lo que se va incrementando en cada fase, son los niveles de articulación. Hay una primera instancia, que es esta que vamos a ver acá, en donde las relaciones o los objetivos de las experimentaciones tienen que ver con la articulación entre partes, son ejercicios más chicos, más cortitos. Después hay otras en donde en realidad ese nivel de articulación se incrementa y aparecen búsquedas de expandir ese sistema en horizontal, más allá de la dirección longitudinal. Y después hay instancias en donde se buscan articulaciones más complejas, con otros objetivos, otras búsquedas espaciales. En este primer caso, en esta primera secuencia de pruebas, una de las cosas que se incorporan es
una modificación sobre el componente original, que tiene que ver con desarticular algunos de sus elementos con el objetivo de producir o de conseguir un mayor nivel de modificaciones o de posibilidades de variación. Sencillamente, las superficies que definen a los escalones, que son estas, se les produce como una desarticulación, se separan esos elementos, y lo mismo se hace con los paramentos verticales, con el objetivo de poder trabajarlas de manera autónoma, individual, y poder transformarlas de manera singular, ¿no? ¿Qué es eso que se ve ahí? Un poco esto es la referencia de, bueno, una de las pruebas que hice, donde se me podía trabajar individualmente el espesor de los apoyos o las relaciones entre esos apoyos. Entonces, al estar desvinculadas, se podían trabajar de manera específica esas cuestiones. Entonces, en estas pruebas, las repeticiones son repeticiones más cortas, son repeticiones de entre 4 a 6 repeticiones, en donde lo que se busca es estudiar de manera más específica las relaciones entre esas piezas. Estas son algunas. En general, todas están trabajadas en función de alterar o de transformar alguna familia de elementos, pero son todas más sencillas. Y ya sobre las últimas, empieza a aparecer como, más a partir de la intuición, pero a buscar como expandir esas organizaciones, lo que nos lleva a una siguiente instancia que tiene que ver con estas cuestiones, en donde en realidad lo que se buscó es ver de qué manera se podía como transgredir la multiplicación unidireccional del estrato original. Para eso lo que se buscó en realidad es de generar este tipo de articulaciones, que en realidad son a partir del desplazamiento de uno de esos escalones y empezar a establecer como un nuevo solape entre las piezas para poder multiplicarlas en otro sentido que no sea el sentido el decreciente, digamos, de la escalera, que tiene que ver con esta operación. En realidad hay dos repeticiones que se separan un poco más que de la secuencia establecida, y ahí se puede articular un sistema paralelo. Es esto que se ve acá. Entonces eso, en realidad, lo que me permitió es desarrollar, o que la máquina pudiera desarrollarse en más de una dirección, y también incrementar el número de materia que aparecía. Y hay una tercera fase, en donde también hay cuestiones que se fueron despertando en la fase anterior y que en esta se desarrollan, que tienen que ver con buscar, así como en la fase anterior se buscó como la expansión más horizontal, es empezar a buscar alguna posibilidad de organizar verticalmente, ¿no? O en otro sentido a esos componentes. Las primeras, lo que busqué es no alterar las relaciones habilitadas por el componente que está usando. Entonces, todos los elementos apoyan en el mismo punto, no se tocan entre sí, pero sí empieza a aparecer como un nuevo nivel de relación, ¿no? Que no solamente es el de los estratos en este sentido, el de las secuencias estas en este sentido, sino también es empezar a involucrar un sistema con el otro, buscando también como la aparición de alguna situación espacial diferente. Y ya, como llegando como al final de toda esa serie de repeticiones, un poco con esos tres estadios, como que se pudieron desarrollar todos esos niveles de articulación que en una última versión aparecen trabajando juntos.
Las relaciones del componente original se van a mantener y van a ser como el motor, la activación y las operaciones responsables de multiplicar a este componente, que son las mismas. Lo que va a aparecer, bueno, la articulación entre partes, las relaciones de articulación entre partes adentro del componente también se van a mantener, pero ahora vamos a ver con alguna modificación. Sus componentes se van a articular con un nuevo nivel, y también va a haber, de una manera más explícita, una articulación entre esas series o entre esos estratos. Acá, con la misma intención que al principio, se le agrega un nivel más de desarticulación, que es como la subdivisión de esta pieza, también con el mismo objetivo de multiplicar la cantidad de elementos y las posibilidades de variación. Aparece una cuestión también que es como controlar un poco más la autoorganización o los límites de, digamos, hasta dónde extendía las series iterativas de esa máquina. Y bueno, un poco estableciendo un número determinado de repeticiones, eso da un desarrollo vertical, y con esas dos referencias, y la búsqueda de empezar a producir estas relaciones que son horizontales y verticales, eso me empezaba a dar cierto criterio como de autoorganización. También aparece otra condición, que es un contexto, que es un sistema que es ajeno a la lógica autoorganizativa, que también es importante, porque si pensamos en el concepto del crecimiento a la deriva y del medio como un factor de restricción y de actualización también de ese sistema, era un factor interesante también para incorporar. Y un poco en esa interacción se termina de caracterizar una relación que no está presente en la máquina de origen, pero que de alguna manera está precipitada por todo este proceso y por todas estas fricciones, digamos, en este caso con el entorno, y la aparición de un sistema de apoyo que no estaba hasta ese momento, que que es en realidad cuando un estrato, ¿no? Cuando una pieza vertical de una serie se apoya sobre la otra, lo cual permite que en realidad el sistema empiece a despegarse, ¿no?, de lo que podría ser un plano de apoyo. Entonces, esas multiplicaciones van a ir construyendo las series que se van a ir acoplando en sentido horizontal y también en el sentido vertical. Es comodísimo esto. Y ven, hasta llegar a ese estadio, que bueno, que en la interacción con el medio empieza a dar unas plantas, podríamos decir, unos cortes horizontales. Y en donde también se retoma algo que mencionaba al principio, como una propiedad del estrato de origen, que es la escalera, y que se veía ahí, que tiene que ver con el tipo de transformaciones que se producen sobre los elementos, ¿no? Porque acá de vuelta van a aparecer dos tipos de transformaciones distintas, una que es gradual, que está dada por el comportamiento y por las operaciones de multiplicación del componente, son estas, las del desplazamiento, las de la superposición, las de la yuxtaposición, y también como recurso las diferencias más puntuales, o los procesos de diferenciación puntual, que de alguna manera aparecen ahí, que nos permiten trabajar de manera independiente la transformación de algunas piezas de manera específica. En este caso, precipitado, buscando establecer como otras articulaciones con ese sistema externo que aparecía. Entonces, a modo de conclusión, estas máquinas materiales
ponen el énfasis en las relaciones presentes entre los elementos con los que se constituye la arquitectura. La irrupción que produce un mecanismo de estas características en los procesos de generación en proyecto suspenden cualquier determinación previa, dado que lo único que podemos determinar son las condiciones bajo las cuales nuestra máquina se desplazará. Una entidad arquitectónica a la que se apunta con este tipo de estrategias es una que no sustituya por completo a los modelos dinámicos, sino que los complemente o los intensifique con una organización autónoma e independiente. Los procesos que fueron desarrollados en este trabajo reproducen parte del comportamiento de estos sistemas autónomos, identificando un componente de origen y replicando los sistemas de relación implícitos en el mismo. Al repetir un componente complejo con lógicas de articulación en lugar de una pieza, se desarrolló la capacidad de transformación del componente y de la materia al exponerse a nuevas relaciones. La activación de las variaciones posibles desencadenó un vínculo de afectación mutua entre las partes, donde la alteración de unos afecta a los otros en un proceso que acumula materia en piezas autónomas y cuyas diferencias son producidas en estos vínculos de generación. La irrupción de una máquina material produce una unidad compleja, que organiza y distribuye materia a través de mecanismos singulares de repetición, que en lugar de disponer piezas en el espacio, despliega un sistema de organización que posee tantas articulaciones como piezas, sustituyendo a las máquinas estabilizadas de las partes al todo por relaciones locales que preservan a la unidad a través de su consistencia interna. Gracias. Bueno, no sé si tienen preguntas o cómo es. La mecánica del mecanismo censurado puede hacer preguntas. Si quieren hacer preguntas para aclarar algunas cuestiones de la presentación. Ya tengo una pregunta que son retóricas. Y Bienvenidas. es el momento. Muchas gracias. Es el momento. Digo, no, primero vamos a preguntar sobre la visión de la economía ya crítica, patita. Yo tengo de todo, preguntas. ¿Lo puedo decir realmente? Sí, la prima me suena. No, así no nos relajamos. Bueno, arrancamos medio de... ¿En serio? Sí, ya sí, acá. Lo que pasa es que está con Amparo, no va a poder Amparo. Bueno, es la realidad. Alguien que la ataje, porque. Claro, no, yo no hay problema, pero el tema es que va a empezar a gritar, va a pedir. No, la pongo a dibujar. No, Sergio sí. Por eso no vamos a Estaba peor que yo. No, sí. Sí, porque el tema es que donde me vea va a querer el sábado para mí. No se tienen que ir a deliberar. Es la lectura. ¿Cómo está? No sé qué leyeron los exámenes. Bueno.
No, izquierda derecha. Tengo que decir hacer que más que nada comentarios sobre las llevan después de seguir continuar el trabajo, ¿no? Preguntas que van surgiendo. Primero vi que noté que la presentación toda una instancia que avanza sobre que vos presentaste tesis, producir información, detallando, explicando más el tipo de los elementos que seleccionás, las operaciones que se aplican sobre esos elementos, ¿no? Porque esa es una de la impresión que me había dejado el trabajo al leerlo, era que había un montón de cosas más que no se terminaban de decir. A mí me parece que es importante que lo hayas hecho para poder comunicar mejor lo que es el proceso y la experimentación que se desarrolla en el trabajo. Con respecto al desarrollo de estos procesos, ¿no? En esas distintas fases, determinadas cuestiones, hay como algunos, o noto que hay como algunos, en algunos momentos, vos mencionaste hoy uno de esos saltos, que son saltos, son emergencias, ¿no? Sí. Como ese elemento que ese otro tipo de articulación que no estaba presente en el objeto estudiado, ¿no? Y en ese sentido creo que es, pensándolo hacia adelante, y en esta tensión que propone el trabajo me parece súper interesante, que es desde la disciplina, que busca constantemente ejercer control sobre la materia, y cómo darle un poco la palabra a la materia para que la informe, ¿no? Y permita llegar a otros. En ese sentido, la identificación en ese proceso de transformación de esos momentos de bifurcación, ¿no? Sí. De esos puntos críticos donde se produce la emergencia de un nuevo elemento, o de una nueva articulación, o de la posibilidad de una nueva dirección de la dirección de los elementos. En ese sentido creo que la exploración tiene un poco eso de, bueno, cuando uno ejerce ese control, Claro. o cuando la máquina que vos producís, para empezar a, en algún momento de la tesis, no me acuerdo cómo era la expresión que usaba, pero estaba la subordinación de los elementos a la idea de escalera, ¿no? Sí. Entendiendo, o sea, yo leí eso, entendí, bueno, si hay un campo de posibilidades, un espacio de posibilidades de estos elementos, hay una singularidad que es la escalera, la función escalera, entonces la escalera de negocio de Olivetti va hacia ahí. Los elementos que componen esa máquina van hacia ahí porque ¿no? La atracción está en ese lugar. Y en ese sentido creo que el trabajo constantemente intenta reconocer nuevas singularidades que emerjan de las relaciones que están presentes entre esos elementos. Entonces, en ese sentido, la complejidad que se plantea es el reconocimiento de esas nuevas trayectorias, o hasta cuándo hay que desestratificar, ¿no? Decís, bueno, para que pierda esas condiciones de significación, los elementos que ya vienen impuestos, ¿no? Que tienen un peso, para poder rastrear ese campo de posibilidades y para desarrollar la potencia de esos elementos. Por eso ve que también hay en la construcción del pasaje del caso de estudio a el modelo que vos utilizás para operar, había ciertas decisiones que ahora las hiciste evidente, las utilizaste, ¿no? Porque hay como una intuición de que eso va a dar ampliar los grados de libertad. Claro. Sí. Entonces, eso me resulta interesante, esto que el trabajo en sí mismo también da cuenta de las tensiones que se dan entre estas relaciones. Y que en tal caso, en ese gradiente de control o no control, ¿no? El ejercicio de control, que no está explicitado, quizás no está explicitado, digo, pero lo pienso como una posibilidad de poder pensarlo hacia adelante, en qué momentos se introduce esa relación.
esa información. Sí. Por otra parte, en la introducción del contexto, creo que quizás el aparato mismo que vos conformás, que se emerge de las operaciones, podría operar como objeto y contexto. En sentido, digamos, Sí. que no podría necesariamente... Porque ese contexto tiene un alto grado de información que uno lo agregás con ciertas intuiciones, es decir, pero esas intuiciones con las cuales vos construís ese contexto, que vos surgen del objeto. Que vos intuyo que ves las capacidades del objeto para desplegar o generar ciertos tipos de apoyos o relaciones con ese contexto que aparece. Entonces ahí parece que el aparato tiene la capacidad de poder desplegar el mismo contexto. Sí. Y después, dejarlo abierto, no existe. Alguien tiene el micrófono abierto, se lo puede cerrar. ¿Lo puedo silenciar yo? No, por ahí me hizo yo. Ahí se silenció. Ahí está. Alguien que propone el audio. Después para pensar, y seguramente te hago cerca de sus comentarios, vamos a sufrir más cosas, pero esta probablemente sea una cuestión de términos, pero creo que la relación, ensamblaje, material máquina o máquina material, esa inversión, que será en la conclusión de la tesis y aparece también en la presentación. Digo, si por ahí, si eso, ¿qué es lo que implica esa inversión de los términos? Y lo mismo ponemos otros términos, por ejemplo, por ahí se va como mezclando y a veces no queda del todo claro como que. Bueno, no, primero que nada, felicitaciones. Me parece que, más allá de felicitaciones a vos personalmente, me parece que es importante que se puedan defender este tipo de tesis, en donde la idea del proyecto está como, no digo que no existe, probablemente que hay un proyecto, pero es un proyecto encarado desde otros lugares, ¿no? O sea, me gusta que es un trabajo que no necesariamente se haga cargo de cuestiones más convencionales, el uso, ciertas actividades y funciones a las que estamos acostumbrados a ver en proyectos de tesis, o de proyectos de tesis. Eso me parece que es algo muy bueno. Y después, la otra cosa que me parecía interesante, que también lo había planteado en el el nombre ahora, dictamen, es esta idea de agarrar a la carpa como material de trabajo para un enfoque que históricamente se presenta como antagónico. Y me parece que por un lado eso es bueno, y por otro lado me parece que trae problemas al trabajo. Bueno, por la característica del material de trabajo de ese caso. Parece que hay dos cuestiones que son importantes para mí de decir, que tienen que ver con la manera en la cual está planteado el trabajo. Creo que tiene que ver con ideas que tuvieron mucha repercusión hace unas décadas atrás. Parece que, bueno, vos más adelanta, que es una especie de intérprete de inglés, un poco peyorativo, pero digo porque en realidad la teoría de los ensamblajes es un poco una explicación de lo que Deleuze quería decir con sus ideas. Y también tomás a Maturana y Varela, que no viene de la arquitectura, también viene en un campo externo, que también es problemático. Esa idea de traer estos personajes a la arquitectura fue problemática para mí, porque el planteo es, o sea, parte de esas ideas se lleva a la arquitectura. Cuando en verdad creo que lo que ha pasado en los últimos tiempos, la manera de apropiarse de esas ideas de una manera más contemporánea, es hacer el camino inverso, es
plantear la arquitectura y traerlos a ellos. ¿Entienden? Como Sí. en lugar de partir de esos conceptos, partir de conceptos arquitectónicos y cómo los conceptos arquitectónicos se incorporan a los sistemas. Digo porque de esa manera, hicimos una especie de arquitectura, muchos conflictos se pueden evitar, como por ejemplo el uso de terminologías de la biología para explicar procesos arquitectónicos o procesos visuales, que muchas veces se ven como oscurecidos. Y ese es el segundo problema de este tipo de planteos, y fue un problema importante cuando surgieron estos temas, que es la oscuridad de los procesos. Al principio, desde mi punto de vista, por supuesto, esta oscuridad de los procesos era porque efectivamente eran oscuros, porque no se sabía muy bien cómo se producía. Sobre todo con las primeras experimentaciones con lo digital, la gente no sabía muy bien lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, se usaban algunas palabras intuitivamente en contra de lo que estos sistemas proponen para explicar cosas, formas y geometrías. Con el tiempo, esos procesos se fueron volviendo más transparentes, y al día de hoy me parece que deberían ser aún más transparentes. Y me parece que ese es uno de los problemas que aparecen a lo largo del trabajo, que no se terminan de explicar en profundidad cómo es que se vinculan los elementos. Puntualmente, no sé si puedo volver a alguna de las perspectivas. Hablas de interacciones al principio cuando explicas que hay unos diagramitas negros. Sí. Donde explicas las interacciones entre las piezas, por ejemplo. Y eso lo hace muchas veces, como que decís, bueno, y estas piezas, las interacciones de estas piezas generan esto, pero no explicas cuáles son las interacciones. Por ejemplo, en el caso del estudio, cuando al principio estás explicando el caso entero, que se ve toda la escalera, en el momento de decir, bueno, y en algunos lugares hay operaciones puntuales, el escalón que se estira. Sí. Bueno, creo que este tipo de trabajo podría servir para explicar por qué se estira ese escalón. O sea, cuáles son las razones que hacen que el sistema en ese momento, el sistema de repetición del escalón, cambie de estado. Así como en un momento mostrás un progresivo desfasaje en un fragmento de la escalera. Sí. La escalera hay un momento que va generando un progresivo desfasajes, como en el medio. Quiero llegar ahí. Acá. Sí. ¿No? Esa es una parte de la escalera. Pero hay las otras partes, que, bueno, también estaría bueno explicar por qué sucede eso. Que no sé si no lo explicaste por cuestión de tiempo o porque en realidad son muy experimentales que no tienen razones demasiado claras. Pero me parece que justamente estos sistemas, estos procesos deberían ayudar a entender las razones. Porque te metiste justamente con Scarpa, que es un arquitecto que históricamente no se lo ha vinculado a procesos sistemáticos, porque bueno, tiene una forma de trabajar bastante intuitiva, de error, de usar cálculos, últimamente, y que, bueno, bajo esos procesos que se explican justamente por procesos iterativos de probar, digamos, hasta que la forma aparece. Sí. De manera un poco, mística, pero digamos. Y eso me parece que es contra lo que la tesis debería complicar. Toma Scarpa porque históricamente se lo ha entendido como un arquitecto intuitivo y más bien como procesual, puro, en donde los procesos son más personales. Y lo que voy a hacer es tratar de sistematizar su trabajo. Dentro de la tesis, en un momento hablaba de sistemas, creo que citas a Alexander, de su sistema. Entonces, me parece que si te posicionas en ese lugar, quiere decir, bueno, entonces hay que explicar cómo funciona el sistema Scarpa, digamos. O cómo funciona para vos. Construir un modelo que explique a Scarpa. Estoy diciendo que Está bueno, sí. Digo, como pensaba Scarpa, porque pensaba así. Pero justamente pues, estos trabajos lo que hacen es construir modelos que explican procesos aparentemente oscuros.
Y eso a veces se va en varios lugares de la tesis. Es un problema que quizás vos cuando hiciste estos ejercicios lo tenías bastante regulado y medido, pero la explicación se vuelve un poco oscura. Y el problema con eso en general en la arquitectura es que estos procesos, alguien que no leyó de Anda, y menos a Deleuze, lo mira y dice, está hablando pero no entiende. Entonces eso genera una distancia que hace que no te crean. Yo te creo. Pero el problema es que lo que es eso, un distanciamiento público en general. Por público me refiero a clientes, me refiero a instituciones, jurados. Me parece que es contra lo que estos procesos deberían conspirar. La idea de que las cosas son muy claras, son sistemáticas, son lógicas. Y me parece que se podría trabajar en ese sentido. Es más que nada como clarificar. Y una especie de coletazo o residuo de ese problema es que muchas veces a lo largo de la presentación, que se ve en la tesis, pero menos, está escrita, en la presentación se ve más claramente que es esta cosa de la bitácora. Cuando te pones en modo, bueno, hicimos este ejercicio, después hice esto, se vuelve como un relato del proceso, ahí también pierde consistencia, me parece, porque estás como diciendo, bueno, hice todo esto que no voy a explicar, pero esto me llevó a esto que sí es importante. Entonces, eso que hiciste es importante para entenderlo, sistematizarlo y evaluarlo. Entonces, me parece que esas sustancias también son un poco perjudiciales para lo que está tratando de explicar. Bueno, después del caso, me parece que a mí me hubiera gustado que tomes toda la escalera. Si no entendí mal, en un momento existe una reducción, ¿no? Y tomaste como, no sé si son 4 o 5 escalones. Me parece que, de nuevo, creo que sería lindo que, ya que estás hablando de ensamblajes, que entiendas a la escalera como un sistema complejo de ensamblajes, ¿no? En donde cuando decís que son 2 sistemas, el de la pared y el de la escalera, ahí me parece que en realidad no es que son 2 sistemas, es un sistema complejo de ensamblajes. Entonces, de hecho, esa pared reacciona en varios lugares a Sí, en los escalones. ¿no? De hecho, hay un escalón que llega a un filo de tapetos. Parece que es importante ese elemento. Creo que el análisis más científico que plantea la tesis de ratos hace eso de, o sea, peca de cientificista y arrancar un pedazo del sistema que está como que saca un brazo a una persona y analiza el brazo. Por eso parte parece que Sí. no solo son importantes, sino que son necesarias. Digo, por ejemplo, cuando el escalón se estira, quizás tiene más que ver con el parapeto que con el sistema de repetición de los escalones. O que el último canso sea más grande y tenga otra forma, también por aquí, pero con la bandeja que se estira la máquina de escribir. Entonces ahí me parece que también ha sido lindo considerarlo para tenerlo presente y trabajar todo eso. Yo tengo algunas preguntas. Por ejemplo, en un momento aparece un entorno, texto. ¿Qué es ese contexto? ¿Cómo aparece? O sea, a mí, perdón, me da la sensación de que es un ejercicio que hiciste en un momento y viene de otro lado, por eso. En realidad es así. Hice muchísimos ejercicios de activación de esas máquinas. Estas que describí hoy parten de ese componente desmembrado de la escalera, pero creo que alguna mostré igual, pero hay una serie de ejercicios que toman a la escalera completa y que incluso toman a los 2 sistemas. Y dentro de eso hice ejercicios en donde en realidad el sistema estaba totalmente desprovisto del entorno y en algún momento la aparición de ese contexto, que sí tiene como cierto
puede tener cierto nivel de discusión, tenía que ver con volver a replicar el medio en donde estaba la escalera en su estado original, para, digamos, para generar una interacción que replicara digamos, la situación del estado original para ver qué pasaba, digamos, con esas dos cosas. Me parecía que como que desvincularla por completo digamos, en todos los estadios, como que... Bueno, el problema ahí entonces es la escala, ¿no? Porque cambia de escala el objeto. Cambio de escala, sí. Eso también es problemático, parece. Pero bueno, de nuevo, me parece que entonces lo del contexto tiene más que ver con esto con esta mezcla más como de relato de historia, ¿no? De historia de trabajo. Y está un poco, para mí eso está un poco mezclado, porque parece que estás haciendo un desarrollo lineal, pero después aparecen estas cosas que se montan. De hecho, en la tesis había algunos diagramas que me costó bastante entender, que eran como paralelas, multiplicaciones. Eso me parece que es, para una tesis, que es un trabajo cerrado, problemático. Aparecen cosas que aparecen relatos usados que no se sabe bien de dónde vienen, qué son, e interfieren con un proceso aparentemente lineal que venías entendiendo y de golpe se dibuja. Bueno, en esa línea, o sea, en las presentadas, quería preguntarte un montón de cosas en varias de las imágenes, o sea, no lo voy a hacer demasiado específico, pero sí me parece importante, digamos, más allá de todo esto que dije acerca de ser como más específico, de cómo son, por ejemplo, en estos diagramas me parece que deberías de tenerte mucho más que explicar qué está pasando. Porque hay uno, lo entiendo, que es la tercera columna, vas agregando y vas creciendo linealmente, exponencialmente. Para los otros no sé qué está pasando. Incluyo algunas cosas, pero serían esas cosas que no son importantes. No digo que expliques todas las diapositivas de detalle, pero por ahí alguna voy a decir, ok, eso lo entendí. Y por ahí alguna cosa que en general no, pero parece que es, de nuevo, insisto con eso porque es importante celebrar este tipo de trabajos, pero a la vez tomarse el tiempo de explicar las cuestiones que de otro modo, si no son oscuras, generan desconfianza por parte del espectador. Generan una distancia. Entonces, en esa línea, me parece que la evaluación que se hace al final es con demasiada distancia. De hecho, las perspectivas no ayudan, porque las perspectivas aparecen al final también, ¿no? O sea, siempre venís con plantas, axos, cortes, y de golpe aparece una visión subjetiva que es como, de nuevo, mucha distancia. Y me parece que la evaluación debería ser en esta misma línea, tomar el objeto y sacar conclusiones de ese objeto. De hecho, al final no sé si es uno o son varios, porque existe como varias explicaciones. Sí, ¿no? Digamos, la última fase es el mismo objeto. Ok, bueno, entonces... Las imágenes están sacadas de ese mismo. Claro, entonces por ahí estaría bueno que con todas esas perspectivas, en lugar de hacer comentarios generales, digas, bueno, acá se puede ver tal cosa. Acá se identifica la repetición original de la escalera, pero cuando se usa con estos elementos, se generan 3, 4, 6 ensamblajes de estos 5 sistemas. Me parece que falta ese tipo de precisión impulsiva que le da como más consistencia al trabajo. Si no te estás posicionando en un lugar más a la escarpa, ¿no? Como van pasando cosas y llego a un objeto final. Pero no sé muy bien cómo suceden esas cosas y ese objeto final no soy capaz de evaluarlo con rigor. O sea, decir, bueno, efectivamente, están los sistemas originales, no están, aparecieron otros, no sé, cuáles son las dimensiones que propone el objeto, ¿no? Qué tipo de operaciones nuevas aparecen, no sé, como creo que estaría bueno ser un poco más preciso, más, no sé si es preciso,
la palabra, como más descriptivo, explicarlo más paso a paso. Y sobre todo al final, ¿no? Cuando aparece el objeto, porque además el objeto es súper interesante. Muchos lugares, en otra escala. En un momento de interacción con Pablo, yo le preguntaba si el objetivo era construir un objeto que al final sea una, o sea, termine siendo una escalera o que funcione como el caso de estudio. Y decía algo así como que sí, que no necesariamente. Bueno, esas cosas me parecen importantes. Es decir, ¿es una escalera al final o no es? No digo que digas que es un edificio de vista horizontal, pero sí que podamos analizar, aunque sea desde el punto de vista sistemático, cómo terminan funcionando y relacionándose. Eso, me parece que en términos generales creo que de nuevo me parece que en el libro de la tesis también pasa eso, ¿no? En un momento, toda la primera parte es muy teórica, y en un momento empiezan a aparecer imágenes del proyecto, yo dije, bueno, pero ¿dónde las está explicando? ¿No? Que cada epígrafe de estas cosas debe ser ante la tesis que explique, digamos. Porque creo que hay mucho trabajo detrás de algunas palabras un poco ambiguas, o algunas cosas que como que disimulan o que mueven un poco el piso, entonces no se termina de ver eso. Pero creo que está, simplemente pensé que habría que detenerse. Bien, tengo un montón de cosas, pero vamos a tratar de ser lo más simple posible y también muchas cosas que dijeron, concuerdo. Y en otras, me gusta porque es una discusión entre nosotros, es divertido y es interesante. En primer caso, lo primero, la manifestación es generar un trabajo producido, que lo va generando, y me parece que sí es para aceptarnos este tipo de trabajos que se puedan llevar a cabo y lo podemos usar como material para pensar. Y pasado eso, me parecía que había como tres instancias generales, y una es la primera instancia que me parece que me parece muy pertinente para la gente, que es tu atravesamiento personal, que es la persona que está haciendo la tesis, que la está desarrollando, que está aprendiendo, y me parece que en ese sentido un montón de cosas muy interesantes y relacionadas con cosas interesantes para ponerte en un estado cero para lo que es. Entonces, en ese sentido, me parece que el estado de referencia que te genera la tesis, como que se presenta como tal, me parece muy fuerte y muy poderoso, y en ese sentido sumamente positivo, donde la sensación que en tu propia generatividad es una instancia muy fuerte para lo que viene, y en ese sentido muy provisorio, por lo cual yo ahí apruebo 100%, y me parece que para una tesis de materia ya con eso si estamos en una instancia como para poder empezar, que podría empezar a producir algo. Esa sería como la lógica por la cual yo iba a actividad. Esa es una parte. Entonces hay toda una parte teórica que viene de Santiago en ese sentido, y de dónde viene. Yo muy de Teresiano, o haber leído mucha Deleuze antes de haber leído a Landa y haber leído a Maturana. Que esto lo voy a contar con el caso. El tercer punto es el caso. Entonces, en la parte teórica me parece que está bueno que te hayan pedido esto y hayas vuelto y relacionado y entendido. Me parece que en el sentido de la tesis muestra que viste un montón de cosas, que pensaste un montón de cosas. También estoy de acuerdo con lo que dice Santiago respecto de que pones primero si la arquitectura o Maturana si la arquitectura, ¿no? Ese tipo de cosas, qué va primero de qué está llamando a qué cosa, ¿no? Pero pasado eso,
para ir al caso, voy a tratar de ser muy sintético con esto, no lo voy a hacer muy largo, porque me parece que hay no digo un problema, sino una problemática, me parece que es central y que me parece que Santiago lo dijo. O sea, yo lo digo, pero me parece que tiene mucho que ver con eso, pero otro término, que es el siguiente. Estoy de acuerdo que hubiese sido muy interesante más definición en cada uno de los pasos en la descripción de tales, aunque después a partir de que tuve un pensamiento bastante similar, Santiago recién, y me puse con la tesis a ver dónde están las explicaciones, entonces pilas de cada cosa, y ya los explica de qué implicancia tenían y dónde estaba determinando los problemas. Y el problema general que me plantea es, aparte justamente, se requiere esa descripción, pero más que requiere la descripción, ya no recuerdo Santiago, es que hay una cosa que plantea Deleuze, que me parece fundamental para este tipo de cosas, es la relación entre la potencia y la actualización, y no entre la posibilidad de la actualización. Y la posibilidad y ¿cómo se llama? Sí. Lo posible y lo real y virtual, sería como un poco la problemática. Y justamente me parece que ahí está el problema. No es problema. Sí, sí, entiendo. El punto. El punto para pensar, y la problemática me da la sensación, ¿por qué? Porque el trabajo puede ser infinito. Podría haber sido pero podría haber dicho 100 más, sí. Y 100 para otro lado. Si alguien hubiese querido con las tareas de cartas, hacer otra manera, hubiese hecho otra cosa, es cierto, es generativo, produce material, produce un montón de cosas, y podría producir cualquier cantidad de cosas, y la descripción del hacer hubiese sido otro. Sí. En vez de proliferar de esta manera, proliferar de otra, en vez de hacer esta variable, tomaría otra, en vez de relacionar de esta manera, relaciono de otra, y la cosa es infinita. Entonces, si bien yo también requiero que Santiago el punto de la descripción de cuál es la que hiciste, para mí el punto que hay que reflexionar a partir de ahora, a mi manera de entenderlo, personal, es la descripción de la potencia, no solo la descripción del hacer, sino que ves ahí que tiene una potencia tal que tiene sentido excitarla, ¿se entiende? O sea, una potencia tiene que ser excitada para que se transforme en otra cosa y se actualice a partir de una excitación interna o externa. Misma variación, por variable, porque si no es el abstracto absoluto. Claro. Entonces sí. La cosa se desarrolla, claro, ¿no? Si voy a decir, quiero ser superficie, puede ser superficie. Quiero ser volumen, puede ser volumen. Quiero ser superficie permeable, permeable. Quiero ser superficie permeable, hago superficie permeable. La pregunta es, el material que ¿cuál es la potencia que tiene? ¿Cuáles son las capacidades que vos estás tomando? A partir de las cuales empezás a trabajar y producir. Porque si eso lo tenemos un golazo de media cancha. ¿Por qué? Porque estamos excitando una potencia específica y la desarrollamos en función de la potencia que eso tiene en cualidades que se van evolucionando y que son relativas a algo inesperado, nuevo, no repensado. Me parece bárbaro. Pero si no se menciona la potencia que tiene, ahí entonces estoy de acuerdo también, cuando vos aislás una pieza de escalera, ¿no? La pregunta es, ¿por qué corno? Y si la aislaste, no me parece mal, si le escribís la potencia de eso. Claro. Si le escribo la potencia de esto, entonces por eso la aíslo. La aíslo porque tiene una potencia determinada que el sistema en su totalidad, me parece que lo pierdo, o el sistema en su totalidad, porque es muy complejo. Siempre lo digo, el planteo para mí es que esa potencia que estás encontrando, la puedas llevar como 5 pasos más allá y mostrar, porque la pregunta que también me hacía yo es, ¿cuál es el objetivo, no? Queríamos, del caso. ¿Es una demostración de la teoría? No. ¿Es una constatación de la teoría? Un poco sí, un poco la constata. Yo digo, no la demostrás, pero la constatás. Pero al mismo tiempo, puede ir para cualquier lado. Es un lado interesante que hiciste, no es que está mal. A este lado que hiciste yo le exijo, le pido, acá es una decisión que tengo en Santiago. Pero bueno, no, ¿hasta dónde la sistematicidad? ¿Es total
o están los saltos intuitivos porque la potencia determinada, si la mandas para otro lado, la redirección para otro lado. Necesitas coherencia y consistencia hasta donde, en abstracto, hasta el infinito. Entonces también la gente viene afuera y dice, no, pero es abstracto, no sirve para nada. Puede ser, entonces, tengo una actualización programática, y vos te apuraste, te devuelvo y saltaste a la actualización programática escalar, casi, programática. Es algo que una persona podía entrar, puede subir una escalera, ese tipo de cosas. Pero, nada, lo que... Sí, para mí el tema central es como la explicitación de la potencia. Al principio del material que vos seleccionás y después de la descripción. Mientras haces la descripción de qué hiciste, qué fuiste detectando. Porque si no, o sea, en realidad lo que estoy planteando, voy a cortar acá, tengo un montón de cosas más, pero después por ahí seguimos discutiendo. El problema, bueno, no es un problema, pero es como... No, quiero ver si lo me decía... ¿Qué es la diferencia de esto? Cuando vos tomás primero a Maturana y toda la banda, es sin voluntad, ¿no? Es más sin voluntad. O sea, la naturaleza no opera con voluntad, más que su propia autopoiesis generativa, que llegará a lo que llegar, a menos que creamos en Dios, o no sé, es inexplicable. Pero si no, después cuando aparece una decisión voluntaria, me parece que en la decisión voluntaria está el problema general, que es cómo evaluamos. El tema central acá es cómo estamos evaluando el medio, porque si no, progresivamente y sistemáticamente podemos llegar a infinitos producciones, pero si no tenemos capacidad de evaluarlas, no sabemos para qué sirvieron o qué están haciendo. Y me parece que el problema de la evaluación, que a veces se evalúa con la... Por eso, no sé si se entiende el hilo del pensamiento, pero a veces se evalúa con la actualización. ¿Se entiende lo que es? Lo evalúa porque parece una casa, porque porque tiene una capacidad espacial, porque puede meter una persona, entonces generas una evaluación del sistema que vos desarrollaste. Pero me parece que estaría bueno que lo podamos evaluar en sí mismo por cualidades y capacidades que la cosa tiene, y esa es, de alguna manera, describir la potencia que tiene y para ver lo que pasa. Esa es la única diferencia de no sé si se entendió al final, un poco confuso, pero bueno, todo puede ser. Sí, eso, porque sí. Para mí ese es el punto central del asunto que me parecería, que me gusta discutir, qué sé yo. Más allá de la mecánica, más allá de hacer, siguen viendo que está bueno que sea racional, específico y centrado para poder transmitirlo, para que la gente lo pueda ver y para que no todo posible. Porque si no, no es todo posible. Claro. Y no es posible. O sea, en realidad Deleuze toma eso de Bergson, si nos ponemos un poco más serios, y Bergson plantea que lo posible es posterior a lo real, zarpado, o sea, ni siquiera está antes, lo posible está después. Entonces, que se explicita relativamente fácil, o sea, vamos a contar. ¿Tengo un minuto? Sí, un montón. Hay una cosa que me gusta porque es divertido. Es siempre, yo lo cuento con la ley de Murphy. Es muy fácil de hacerlo. La ley de Murphy dice que si algo puede fallar, va a fallar. Lo cual es, según Bergson, es un mixto mal expresado, digamos, un mixto mal analizado. ¿Por qué? Porque no se trata de que todo lo... O sea, cuando falla algo, vos dijiste será posible que falle. Si todo falla, el edificio se destruiría ahora, caería un rayo por la cabeza de la pared, caeríamos todos al piso, se inunda esto porque se rompió un baño arriba. O sea, son tantas las cosas. Lo posible es infinito. Son tantas las cosas que pueden pasar que no suceden. Digamos. Pero cuando sucede una, vos decís, era posible. O sea, en realidad, es posterior el posible a la constatación de que eso sucedió. Me parece que esa es un punto, para mí, un libro respecto al primer tema que te decía, que es tu posición en la escala, pasando ciertas acaso más. No sé. La idea es que no lo sé. Y me parece que es la posición para empezar de acá en más seco,
como la línea posible de trabajo, que es dónde está la potencia para que la diferencio cómo se aproveche y cómo se especificó la información. Bueno, de eso que decís, me parece que deriva en que esa es la hipótesis que queda todo clara. Por eso, tal vez lo que se hace, pareciera que el texto puede seguir proliferando, creciendo y adaptarse a todos los contextos, ¿no? Se hace con trabajo respecto a una hipótesis que diga, bueno, mi hipótesis es que si hago esto va a pasar aquello. Bueno, entonces, después la verificación es, ¿me pasó eso? ¿Me pasó? Claro. Obviamente que en la arquitectura no es física, la tesis de biología o química, la cual efectivamente los resultados se pueden constatar científicamente, pero creo que sí es importante por decir, ¿no? Que se arribó a que se había regulado. Me parece que sí, tiene un poco que ver con eso, y por ahí la falta de entendimiento en los procesos también hace necesario seguir. Sí, y otra más para agregarles, pero lo que no es bien, sino que en realidad pensamos a partir de estos términos, es que estaría bueno que se cite más la diferencia entre materia y material. Ese es un tema complejo, pero no es lo mismo, es raro, digo, que como está usado un poco indistintamente a veces, ¿no? Entonces, usamos Scarpa y hablamos de Scarpa, que está bien, es complejo en sí mismo, es cierto que efectivamente no trabajó en esos términos, pero aparte trabaja con hormigón a lo bestia. Y el hormigón obligatoriamente está pensado con un encofrado donde vas a poner una forma producida a priori de una determinada manera, aunque el sistema, para la gente que trabaja con encofrado, hace años viene trabajando con un encofrado en sí mismo, me parece muy interesante. Digo, no para criticarlo a la toma de Scarpa, sino para diferenciar la materia y el material, donde lo usas con materia, donde lo usas con material, no sé si es un material preconformado, y ahí viene la que yo pedía. ¿Con qué potencia viene ese material por lo cual te interesa eso? Eso sería el caso clásico es, y este era más fácil. ¿Se entiende lo que digo? Porque el material sí, pero un ladrillo. Eran todos iguales, qué sé yo, y así todo. Sabemos lo que hace. Entonces es una relación de combinación sin variar y sin hacer referencias internas. Continuas, pensaban y terminaban. Por eso es totalmente diferentes y eso como sabe, pero se entiende lo que digo con respecto a la potencia empezar a variar. Bien. Bueno, pasamos a la aula. No. Mira ahí. Me quieres. Felicitaciones, Ramiro. Benito. Todo eso. Ah, ese es el micrófono. Ah, acá. Tenés que acercar acá. ¿Cómo? Bueno, la tesis es material de máquina. Creo que ese es el micrófono. Es el micrófono, pero ahí estamos. Ahí ya decimos alta. Ahí está. La tesis es material máquina, estrategias proyectuales basadas en la organización material de remedios clásicos. En la ciudad de La Plata se reúne el jurado integrado por el doctor arquitecto Sergio Foster, el magíster Santiago Miret y el magíster Emiliano Joaquín Concepción Ferreira. El 14 de julio de 2023 y se evalúa la tesis mencionada dirigida por el profesor arquitecto Pablo Remetenico. La tesis propone como objetivo el estudio de máquinas de transformación en tanto procesos generativos y define estas máquinas como sistemas materiales de producción de objetos. Se apoya en la distinción entre máquina dinámica y máquina autopoietica brindada por Maturana y Varela, y la diferenciación establecida por Delanda entre materia pasiva sometida y materia activa autoorganizada. Y afirma que en los procesos de diseño estos modelos no son absolutos sino complementarios.
El trabajo plantea la tensión que surge en el proceso arquitectónico por la complementariedad de estos dos modelos y propone el concepto de ensamblaje desarrollado por Delanda para su abordaje a través de la constitución de una máquina que no solo acumula y dispone material del espacio, sino que la transforma. La elección de este concepto es atinada ya que abre las posibilidades de transformación material tanto hacia arriba como hacia abajo, así como la capacidad de migración hacia otras organizaciones materiales. La tesis presenta gran consistencia interna en relación a los temas planteados y las propuestas proyectuales desplegadas. Se vislumbra un claro esfuerzo por dar forma a estas ideas abstractas a través de procesos materiales y combinatorias sistemáticas. Es entendible que no se aborden los temas más teóricos y abstractos de la tesis en profundidad, dado su carácter de tesis de maestría. Sin embargo, sería oportuno que los procesos gráficos en el desarrollo proyectual, sobre todo en la tercera parte, sean más claros, más sistemáticamente consistentes y que sus etapas sean más precisas. Valorando al respecto el avance sobre la producción gráfica realizada para la presentación oral. Queda pendiente discutir sobre los alcances proyectivos de las metodologías y técnicas implementadas en la tesis. Es decir, en qué contextos es posible implementar estos métodos y cuán explícitos son los alcances de las investigaciones tendientes a expandir las ideas proyectuales de objetos potencialmente maquinados. La investigación revitaliza conceptos de gran impacto en la cultura arquitectónica durante la década de 1990, tomando distancia de su instrumentación disciplinar vinculada al denominado filo digital, con el propósito de discutir el peso que ejerce la significación y la semejanza como constantes de validación proyectual en la disciplina arquitectónica. En este sentido, es destacable la conformación de una búsqueda proyectual propia a partir de conceptos desarrollados por autores externos a la disciplina arquitectónica, tendientes al enriquecimiento de la misma. Siendo las 17:20 horas del 14 de julio de 2023, este jurado considera por unanimidad que la tesis de referencia tiene una calificación de 9 puntos distintos. Quiero mencionar que Remedios es la segunda egresada de la maestría, con el Safi palestino, que fue el primero, y Remedios la primera de la Facultad de Arquitectura, así que mujer. No, gracias. Maestra. Bueno, gracias, chicas.